Finales únicas. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Bienvenidos. Hoy nos referiremos a una cuestión que seguramente tendrá opiniones divididas, gente que estará de acuerdo, gente que no. Estamos haciendo referencia a las finales únicas en el ámbito de la Conmebol para las copas continentales de fútbol, tanto Libertadores como Sudamericana. No queremos dejar de recordarte que podés suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a los videos, compartir nuestro material y de esa manera ayudarnos a crecer. Para analizar esta circunstancia, vamos a arrancar por citar algunos ejemplos específicos de situaciones que se han dado desde la implementación en 2019. La final de la Copa Sudamericana de aquel año fue entre Independiente del Valle de Ecuador y Colón de Argentina y se disputó en la Nueva Olla, el estadio de Cerro Porteño en Asunción del Paraguay, a más de 5.000 kilómetros de la ciudad ecuatoriana de Sangolquí, sede de Independiente, y a menos de 1.000 kilómetros de la ciudad argentina de Santa Fe, sede de Colón. La distancia entre las ciudades de ambos contendientes, un poco más de 5.200 kilómetros. Consecuencia, más allá de la notable diferencia entre ambos en cuanto a popularidad, casi 40.000 hinchas de Colón contra poco más de 500 ecuatorianos. La final de la Copa Libertadores del mismo año, por su parte, fue entre Flamengo de Brasil y River de Argentina y se jugó en el Estadio Monumental de Lima, en Perú, a casi 5.000 kilómetros de Río de Janeiro, sede del FLA, y a casi 4.000 de la ciudad de Buenos Aires, que aloja a los de la Banda Roja. Las dos sedes de los equipos entre sí se encuentran a una distancia de un poco más de 2.500 kilómetros. Esta sede se cambió a último momento por cuestiones de seguridad. El escenario previsto era el Estadio Nacional de Santiago de Chile, país que en esos momentos se encontraba viviendo una fuerte crisis social. Las dos finales de 2021 tuvieron la particularidad de enfrentar a equipos brasileños, Atlético Paranaense y Bragantino por la Sudamericana y Palmeiras versus Flamengo por la Libertadores, y ambas se jugaron en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. A poco más de 1.500 kilómetros de Curitiba, sede de Paranaense, y a 2.000 kilómetros de Braganza Paulista, la ciudad de Bragantino. A su vez, a casi 2.000 kilómetros de San Pablo, sede de Palmeiras, y a 2.300 kilómetros de Río, sede del Mengao. Braganza Paulista y San Pablo son ciudades vecinas. Entre la primera y Curitiba hay solo 500 kilómetros de distancia yendo hacia el sur, y entre la segunda y Río hay una diferencia de menos de 500 kilómetros yendo hacia el norte. El Estadio Centenario de Montevideo estuvo semivacío en la final sudamericana, con solo 2 tribunas habilitadas y con apenas 30.000 personas de las 60.000 que tiene de aforo en la final de la Libertadores. La final de 2024 de la Copa Libertadores, que está a punto de jugarse, enfrenta a Botafogo y Atlético Mineiro, ambos de Brasil, en el Monumental de Núñez, Argentina. A 2.600 kilómetros de Río, sede de Botafogo, y a 2.700 de Belo Horizonte, sede del Mineiro. ¿Cuánta distancia hay entre sí? Apenas 440 kilómetros. ¿Qué es lo que pretendemos significar con estos ejemplos? Que en el afán de emular lo que tradicionalmente sucede en Europa, en Sudamérica, por las distancias, no es lo mismo esto de elegir de antemano una sede para albergar la final. Por esta razón, los finalistas muchas veces tienen que recorrer distancias que en Europa son impensadas, y esto termina repercutiendo en la movilización de sus hinchas para acompañar al equipo. Y también pasa, como se plasma en los ejemplos dados,
que la distancia entre quienes se enfrentan son menores a la distancia de ambos con la sede asignada, lo que podría habilitar a que se juegue en una locación que le suponga a cada contendiente un viaje similar en cuanto a los kilómetros y no haya esa diferencia que hemos podido ver. Sucede que hay que pensar en los hinchas, en los costos de viaje, en la conectividad tanto aérea como terrestre, porque eso también nos diferencia fuertemente de Europa. Ni hablar de la red ferroviaria de la que aquí prácticamente adolecemos. Alguien dirá con buen tino que las finales a partidos de ida y vuelta configuraban cierta ventaja para el que cerraba la serie, en referencia a una posible definición por disparos desde el punto del penal e incluso, claro está, antes en el tiempo extra. En todo caso, nada diferente a lo que sucede en todas las demás instancias, y no por eso se va a jugar todo el torneo en sedes neutrales, porque sería una locura. Y en todo caso, ese que es local en el segundo partido final lo es por una cuestión de mérito deportivo que lo avala, no es algo arbitrario. Después está, de la mano de lo dicho de las distancias, la cuestión de lo tradicional y las idiosincrasias que nos diferencian de lo que pasa en otras latitudes. No todo es lo mismo, no se puede hacer lo mismo en todos lados, no somos todos iguales en todo. En los ejemplos, agregamos el dato de la distancia entre las sedes de los equipos participantes de las finales. ¿Por qué? Porque además, dentro de esta situación de copiar lo que sucede fuera de aquí, a nadie se le ocurrió dotar a la decisión de al menos una cuestión que tenga relación con nuestras particularidades. Como sucede en Europa, la sede de la final queda estipulada de antemano, independientemente de quienes animen el último partido, pudiendo darse, de este modo, que algún equipo termine jugando en su propia cancha, como le hubiera sucedido a River este año de llegar a la final, o como le pasó a Fluminense, que la jugó de local en el Maracaná el año pasado frente a Boca. ¿Qué queremos decir? Que al menos en ese ítem se pudo innovar, entre comillas, y como ya te dijimos, definir la sede en función de quienes lleguen a la final para buscar un lugar lo más equidistante posible y así menguar las dificultades que supone, en todos los sentidos, un viaje mucho más largo, y hacerlo cuando ya se sepan, obviamente, quiénes son los finalistas. Si hay algo que no sucede en Europa, es que haya estadios semivacíos en una final. Y aquí ya pasó. Hay decisiones que se podrían rever o cuanto menos adaptarlas un poco más a nuestra realidad. Esperamos tu opinión en los comentarios. Esto fue Deportes de Gran Porte.